Hoy día les vamos a contar la historia de Douglas Tompkins, el fundador de empresas como North Face, pero que a la vez se compraron toda la Patagonia chilena para hacer parques nacionales que hasta el día de hoy podemos usar. Una historia con muchos twists, muy interesante, que queremos compartir con ustedes. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, el espacio donde nos leemos el libro y te traemos el resumen. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola. Y el libro de esta semana es A Wild Idea, como una idea salvaje, de nuestro amigo Jonathan Franklin, quien es un escritor de biografías y además tiene otro libro que lo hizo famoso, que trata sobre una persona que estuvo a la deriva en la alta mar 438 días y que tomó la decisión de hacer la biografía de nuestro querido Douglas Tompkins. Como les veníamos contando, fundador de empresas como North Face o Esprit, pero a la vez uno de los conservacionistas más importantes ambientales de las últimas décadas en Chile. Yo te quería hacer tenía varias preguntas con respecto no solo a este libro, sino un poco al género que representa este libro. ¿Por qué demonios leemos libros de biografías? ¿Por qué llegamos a este libro, dices tú? No porque llegamos a este libro, porque esa es otra pregunta, sino, ¿cuál es el punto de leer una biografía? Tú lo usas como, quiero aprender algo, quiero imitar algo, quiero inspirarme. Yo creo que va por varios lados y depende de la biografía que uno lea. Claro, porque también tú podrías, porque esta es una persona admirable, podríamos decir, tú te podrías leer como pero es distinto si dices como, me voy a leer la biografía de alguien que desprecio. También, pero a ver, por ejemplo, mirando un poco los libros de biografías que tenemos ahí y que hemos leído juntos y los que no hemos leído juntos, por lo general son historias de personas que yo digo como, quiero saber un poco cómo llegó ahí. Ya. Porque no sé si tú has escuchado el conocimiento o el aprendizaje vicario. Sí, conozco el término. El concepto básicamente para los que nos escuchan es que hay como dos grandes formas de aprender. Puedes, por un lado, aprender a través de tus propias experiencias, a través de lo que tú vives, lo que tú sientes, lo que te tocó vivir. O bien, tú puedes aprender de las experiencias de otros. Y muchas veces está este argumento, Pedro, que la gente dice como, es que no lo entiendes hasta que lo vives. Pero al mismo tiempo yo soy de la creencia de que si esa fuese la única forma de aprender, me demoraría muchas vidas en aprender todas las lecciones que otras personas vivieron. O sea, es que encuentro que esa frase representa el tipo de persona que en este escenario vamos a tener dos sujetos. El primero mete la mano en el agua y dice, la saca y dice, está hirviendo, me quemé. Y el segundo dice, a ver. Sí. Ese es el tipo de persona que te va a decir como, no, es que lo tienes que vivir para aprenderlo. Sí, yo soy un fiel creyente del aprendizaje vicario. Soy un fiel creyente de que uno puede aprender de los errores ajenos. Entonces a mí me pasa, por ejemplo, que las otras biografías que he leído han sido de personajes que yo digo, ¿cómo logro llegar a lo mismo que llegó esa persona? Y por eso las estudio. Pero este libro en particular es bien curioso. A través de una conversación con una persona que estimo harto, él me contaba que él está emprendiendo en un rubro que es en las zapatillas deportivas, pero particularmente zapatillas con un apellido que se llaman zapatillas barefoot, que básicamente son zapatillas como sin suela, más ergonómicas, mejores para la columna, etcétera, etcétera. Y en ese contexto se da mucho que se habla de, no solamente nos vamos a ocupar de la salud a través de la ropa, sino también, por ejemplo, la sustentabilidad. Voy a tener una marca de ropa que no dañe el medio ambiente, que utilice productos en la elaboración de las zapatillas que sean más buenas para el medio ambiente. Entonces, en ese contexto, él me contaba que él había leído este libro y le había fascinado porque era la historia de una persona del mundo de la moda que había dado un vuelco gigantesco, había terminado en la conservación ambiental. Claro. Y de ahí vino, cuando me dijo eso, dije como, ya, eso es una historia que quiero escuchar. ¿Qué pasó ahí? Claro, porque también un poco para darle algo de línea de tiempo a esto, o sea, acá Douglas Tompkins da el vuelco en la mitad como de los 90, donde había un boom económico, empieza a tomar mucha potencia en el mundo de la ropa, el fast fashion. Entonces, de verdad fue un tema que en varias capas fue como contracíclico, como, no, para acá no quiero ir. Voy a ir literalmente al lado contrario. Sí, a fines de los 80, principios de los 90, tienes razón. Sí.
Pensé que había sido un poquito antes, pero sí está bien. Sé que lo que encuentro fascinante de esta historia, hablemos un poco de él. Como, primero, creo que, por lo menos yo, conocía más la marca North Face que Esprit. Sí, Esprit fue como... Después me vine a dar cuenta que Esprit era... Que yo la había visto esa tienda, la he visto en el mall más de una vez. Claro. Pero lo que más me sorprendió, por ejemplo, en la primera parte de su historia, era lo barato que vendió North Face. Yo hubiese pensado, mirando por arriba el libro, que él se hizo millonario a través de vender North Face. Claro. Y no se hizo millonario al vender North Face. Se hizo millonario al vender Esprit. Sí, eso fue como... porque también el tema fue que vendió esto y lo usó para financiar muchas cosas después. Entonces, es parte importante de la historia el hecho de que se enriqueció rotundamente. Ahora, partamos un poco más biográficamente, como aprovechemos que este es un libro biográfico y vayamos revisándolo desde el capítulo 1 en adelante. Hablemos un poco de su historia, qué fue lo que más nos gustó. Partamos, por ejemplo, cuando era joven. Un cabro que lo echaron del colegio, que no salió a la universidad, que dijo voy a hacer una tienda de ropa de una cosa que me encanta, que en esa época... Yo me imagino haber estado en sus zapatos y yo supongo que en esa época no estaba de moda el montañismo. O sea, era como muchas cosas, no estaban asociados a algo como, ok, esta es una actividad que todos vamos a hacer y a todos nos gusta. O sea, ejemplo, el libro de Nike que decía, cuando partió Nike, no era normal que la gente saliera a trotar. No es que la gente no trotara, pero no era la norma. O sea, cuando este gallo empezó, no es que nadie hiciera montañismo, ya se había escalado el Everest y todas esas cosas. Pero había otra connotación a la actividad en sí. No tenía esa idea de la vida al aire libre, como porque me imagino que es algo que surgió a medida que surgieron no solo las ciudades, porque esas ya estaban, pero las mega metrópolis modernas de, ok, tú vives en una ciudad como Santiago o Nueva York, en el caso de California, diría él. Claro, que es un monstruo de ciudad y tú sales del monstruo de ciudad y vas al campo, vas a una montaña, vas a la naturaleza. Como que tiene otro sabor, otra connotación, que es muy distinto decirle a alguien como que vive en el campo como, oye, vamos a escalar el cerro. Como, ¿por qué? Vivo acá, vivo en la naturaleza, no me hace sentido salir a la naturaleza. Salir a la naturaleza es salir de mi casa. Para ti es salir de todo este ambiente. Lo que nos pasó la otra vez que fuimos a subir, ¿cuál cerro? Alto San Ramón se llama. Alto de San Ramón, que nos encontramos con alguien, pero con un oyente, quiero decir. Pero tenía esa connotación distinta. Por ejemplo, para ti, del capítulo 1, donde te cuentan como la historia de él cuando recién partió, ¿qué fue lo que más te gustó de esa parte del libro? A ver, va a sonar genérico, pero creo que está siempre ese tema de que uno romantiza mucho del emprendimiento, especialmente cuando ves a alguien que emprende en un tema porque dice como, ¿sabes qué? Yo era apasionado, como en este caso, yo era apasionado por salir al aire libre, nadie más lo era, pero lo hice porque me encantaba, porque tenía... que eso es lo que me gusta de este tipo de biografía o de este tipo de personajes. ¿Cuál es tu motivación intrínseca? Como, ¿qué es lo que te mueve? Porque, o sea, ¿qué mueve a alguien a querer vender zapatillas? Que le gusta correr. Pues en este caso, que mueva a un gallo a armar North Face, lo que lo mueve básicamente... Pucha, igual es loco porque igual me gustaría conocer tal vez una parte que no recibí tanto del libro de por qué amaba tanto el outdoor. Porque si te fijaste, este gallo... Estaba como dado por hecho. Le encantaba como salir al cerro y era muy notable cuando decía que se iba como 2, 3, 4 meses al cerro y dejaba la empresa tirada. Y le daba lo mismo. Y eso fue como una cosa que me llamó harto la atención porque igual debe haber tenido algo de genialidad este tipo para ser capaz de crear una tienda con ese espíritu que atrayera a tanta gente y al mismo tiempo el descriterio humano para hacer las cosas que hizo después, como por ejemplo cuando llega, tiene recién fundada la empresa, dice ya perfecto, tengamos nuestra primera hija con la señora, todos felices, nace la guagua y al día siguiente, no, ¿sabéis qué? Me voy
me voy a ir 6 meses de viaje. Pero ¿cómo? Se acaban de hacer ayer tu hija. Sí, no, es que esperé para verla y me voy. Sí, no, o sea, es que tenga una biografía no lo hace un santo. ¿Pero qué te pareció eso? Porque como que ahí me empezó a generar Me encontré de verdad feo. Me empezó como a dar esta ambivalencia de este gallo, como que por un lado era como un héroe de los negocios, de la conservación ambiental, pero por otro lado, como que para algunas cosas familiares era nefasto. Sí, es que siento que de repente estas personas tienen no gustos, sino obsesiones. Como una obsesión por realmente, en este caso, la naturaleza, como para decir como, sí, mis prioridades son estas. Ahora, ¿está tan mal? Es una buena pregunta, ¿eh? Porque estamos dando por sentado que la familia es más importante que, por ejemplo, la conservación ambiental. Pero es una decisión. Es una decisión. Es que el tema... O sea, no tengo la respuesta en todo caso. No, pero yo creo que en estos casos uno, si hace un juicio de valor, como vamos a hacer un juicio de valor y lo vamos a hacer conscientemente, donde vamos a decir, ¿sabes qué? Es irresponsable que nazca tu hijo y que te vayas 6 meses y no estés los primeros 6 meses ayudando en la crianza de un ser humano. Sí, es como, compadre, lo trajiste al mundo, nadie te obligó a tener un hijo y después quieres ser responsable. Sí, deberías ser responsable. Sí, como que yo le voy a exigir una responsabilidad ya que decidió tener un hijo. Como que en esa parte me empezó a generar una ambivalencia este personaje, porque era como, por un lado admiro como los logros empresariales o las aventuras que tiene, por otro lado no sé si admiro la forma en que lleva a su familia. Sí, sí. Que por eso digo, que tengas una biografía no te hace un santo. Ahí lo que encontré también notable, un poco que, o más que nada me empezó a resonar mucho esto, porque él era una figura tan conocida acá por todo lo que hizo después en conservación. Y entonces era muy loco ver como la persona detrás del mito y la leyenda y las noticias. Bueno, no sé si te pasó a ti eso que te los trae un poco a la tierra. Este que yo no tenía tanta conciencia de Tompkins como persona en Chile, ¿Ya? Más allá que sabía que se había comprado la Patagonia, pero no tenía idea que había fundado North Face, no había tenido idea que había sido como una de las cabezas detrás de No Más Hidroaicén, Patagonia sin represas, como no tenía idea que había toda esa historia por detrás. Y yo me sabía la de Patagonia sin represas. Y yo creo que tal vez ahí hay un tema como de nuestra edad, porque él, todas esas cosas que son súper visibles, fueron en los 90 y los 2000. El 2010 en adelante ya está al final. ¿Y cuándo se murió? 2015, por ahí, 2015. ¿No? No, pero Patagonia sin represas fue 2010, 2011. 2010, 2011, ¿cachai? O sea, yo dentro de era joven, estaba en mis primeros 20 años, ¿cachai? Sí. Y tal vez no tenía tanta conciencia de quiénes eran los actores que estaban detrás de estas cosas. Como que había visto millones de esos Patagones sin represas, creo que salían las noticias constantemente. Sí. Pero no sabía que estaba esta figura detrás. Y eso lo encontré interesante para uno como al momento de leer una biografía, como qué rico empezar a ver historias que son relacionadas con donde tú vives. Porque a mí me pasa mucho que todos los libros de biografías que tenemos ahí son todos de gringos. Sí. Pero ver algo donde hablan de Chile y ver una ciudad de Chile y hablaban de un presidente que yo vi en la tele, sí. Es como, oh, esto me gusta. Y de hecho yo creo que ahí yo tengo un sesgo de que soy muy europeo, gringo, asiático céntrico y muy poco Latinoamérica céntrico. Sí. Leo poco literatura latinoamericana, siento que no hay tanta literatura no ficción latinoamericana, he sido negligente en explorar eso y eso es una de las cosas que me lleva a este libro, como que entretenido ver que le están hablando de, oh no, mira, y en este minuto pasó por tal ciudad de Chile. Y es como, oh, yo he estado ahí. Es como, oh, dijo Chile. Dijo Chile, más de una vez en todo el libro. Sí, y ahí un poco está esto que me gustó, porque él después tiene todo este, todo un viaje donde casi se congelan, pero me gustó mucho cuando, y acá lo pusiste, esto de, oye, ¿qué vamos a hacer? Cualquier sea el negocio, nunca salir, siempre mantén todo el control, nunca tengas una empresa pública. Y eso de verdad siento que
para muchos negocios, esa debería ser como la norma y no la excepción. Tal vez ahí te tengo un poco la anécdota que es buena y entremos a la idea que tú estás comentando. Dale. Que creo que la anécdota, para los que no la conocen, es que imagínense lo siguiente. Un Douglas Tompkins joven, veinteañero, que toma una van con un grupo de 5 amigos, se van a grabar una película al sur del mundo, particularmente a la Patagonia Argentina en particular. Viajan en su van por toda América, pasan montones de cosas, de repente entre medio se vuelven, van, hacen un montón de cosas. Llegan al final, llegan a un monte que se llama el Fitzroy, que queda en el sur de Argentina, y lo empiezan a subir y de repente les pega una tormenta. Y les pega una tormenta, les pega una tormenta de nieve, de nieve, de nieve. Terminan metidos, creo que meses adentro de una cueva de hielo, y no había nada menos que otro sujeto que se llama Yvonne, que era el fundador, Douglas Tompkins, fundador de North Face, y este otro gallo, Yvonne, fundador de Patagonia, dos empresas gigantes de esta cuestión, hablando de cuáles eran sus sueños de hacer negocio. Y ahí viene lo que dice Pedro, de que una de las cosas que dijeron es que nuestras empresas no van a ser públicas, no las vamos a vender a la bolsa. Y ahora sería bueno porque Patagonia también tiene este sello de que nuestra ropa no es desechable, de que esta chaqueta te va a durar para siempre, porque nos importa que, si bien te vamos a vender ropa, todos tenemos que usar ropa, te voy a vender algo que vaya a durar. Ahora, ahí sería bueno que le explicara a la gente qué significa esto de irse público, porque tal vez no se entiende tanto. Sí, bueno, lo hemos mencionado quizás más cuando vemos libros de inversión, pero se refiere cuando las empresas dicen, mira, yo soy el dueño y necesito plata, así que voy a decir, ¿sabes qué? La mitad de mi empresa la voy a vender de forma pública, lo que se llama un levantamiento de capital, cosa que dices, ok, la mitad de mi empresa ahora se va a vender en acciones que representan un pedazo de esa empresa, la gente las compra y después eso empieza a transarse en la bolsa. A grandes rasgos, esas son las empresas públicas como, por ejemplo, Apple, Coca-Cola, que hicieron estos levantamientos de capital y ustedes hoy en día pueden ir y comprar una parte de Apple o Coca-Cola y ser dueños de una parte de la empresa. El tema de por qué eso diluye un poco a veces la visión de los fundadores es cuando tienes este tema de que vas a tener otros dueños. Y una empresa pública, tú tienes el tema de que a ti te exigen, la junta de accionistas, la junta directiva te exige, compadre, ¿cómo estás haciendo crecer mi inversión? Esa es la pregunta que te hacen. Y eso es lo que dirige muchas veces muchas decisiones de negocios que en el largo plazo son malas, pero en el corto plazo, sí, subió el precio de la acción, me diste más dividendos, perfecto. Tal vez ahí un poco lo que dices tú es detenerse en que el hecho de venderle un pedazo de tu empresa a alguien hace que esa persona pueda poner personas en el directorio que a su vez toman decisiones estratégicas del negocio. Sí. Entonces, cuando tenéis al fundador de North Face y de Patagonia sentado diciendo, ¿sabes qué? Vamos a elegir negocios que vamos a mantener el control, hablan un poco de la forma de pensar de ellos del negocio y que creo que estaban muy adelantados a su época, porque yo lo veo y digo, hoy tú le preguntas a muchos emprendedores y ellos te dicen que quieren tener una empresa para tener calidad de vida, sí, que quieren poder disponibilizar tiempo, ser dueños de sus decisiones, de su calendario, de su horario, quieren ser su propio jefe. Entonces, esa misión, la única forma de realmente mantenerla, si es que armáis una super empresa, es que no le vendas tu empresa a alguien más y que se termine transformando en tu jefe. Exacto. Entonces, esa idea, estos gallos la hacen en los años 60, 70. Entonces, si tú lo pensáis, están adelantados a un discurso social que hoy está empezando a pegar. O sea, no solo adelantados a un discurso social, también adelantados a lo que adelantados como a ser el contracorriente, a lo que se convirtió como en la gran filosofía como empresarial que empieza a surgir al final de los 70, 80, 90. Piensa en todo lo que es como el Lobo de Wall Street, todo eso de... no, la empresa existe para maximizar el retorno de los inversionistas. Estos tipos estaban como, más que en contra de todo eso, estaban como tocando su propia canción. Tenían otro ritmo para todo. ¿Y qué opinaste tú, por ejemplo, cuando... Ya, aquí te tengo una pregunta más personal.
en una parte del libro, en el capítulo 4, Sí. el autor nos cuenta la parte de la historia de Tompkins, donde la señora de Tompkins Sí. funda una empresa que se llama Plain Jane, que después le cambian el nombre y se pasa a llamar Sprit, pero básicamente es ella la que arma la super empresa. Sí. Y después él se lleva como El crédito. no sé si el crédito, pero como la fama, tal vez. Porque ella también, igual gigantesca empresaria, pero es ella la dueña de esta cuestión. ¿Y qué opinaste tú, o qué opinas tú de cuando en la pareja ella es la que hace la pega, pero él se lleva la gloria? O sea, es un poco... es una tragedia, pero pasa mucho que hay un doble estándar muy grande. Hay un doble estándar en demasiadas cosas entre hombres y mujeres, como para decir como, pucha, sí, estas cosas a veces pasan. Como hay veces que la misma conducta cambia completamente la percepción si es un hombre versus una mujer. Y eso tú lo puedes ver en el liderazgo. Y después está también esta idea de, ok, ¿qué es lo que celebramos en los hombres? Celebramos el éxito corporativo. ¿Qué celebramos en las mujeres? No es necesariamente el éxito corporativo. Y de hecho muchas mujeres que encuentran éxito corporativo lo hacen de forma como masculinizando su estilo. Yo creo que lo que encuentro yo injusto esta cuestión es que si es que Tompkins, él, hubiera fundado la empresa y hubiera invitado a su señora, que hubieran trabajado en la misma situación Sí. que trabajaron, 50-50, él hacía la parte creativa y a la parte de negocio, no sé qué, y él se hubiera hecho famoso, bueno, otra historia más de un empresario. Pero aquí pasa una cosa al revés, pues. Aquí es donde ella funda la empresa, él se suma a la empresa de ella, trabajan a medias, eso no se lo niego, los dos trabajan de codo a codo, pero de todas formas, a pesar de que ella fue la que hizo todo y era la fundadora y todo, él cerró el crédito. Sí. Y siento que es como tal vez contextualizando en los 70 que pasó esto, lo entiendo, de dónde venía, sí, ¿cachai? Porque me da la impresión de que él salía en la portada de las revistas, sí, no ella. Sí, porque está eso de, o sea, si hoy en día la cosa puede ser injusta para muchas personas, en los 70 era otro mundo. ¡Qué desastre! No, y ahí, bueno, hay un tema también de... Es que es complicado porque no es solo un tema de cuál es tu responsabilidad como tú de decir como, oye, ella lo fundó, porque después está el tema de, ya, si haces eso, ¿la gente te está pescando o no? Ya, porque la está pescando porque el otro llamó la atención sobre ella, una cosa así. No, digo en el sentido de, no sé, todos le están dando el crédito a él. Y él decía, oye, ella. Y después la gente ignora ese mensaje, que a veces sí pasa. O sea, tú puedes tratar de dar un mensaje, pero la narrativa alrededor tuyo simplemente no se forma como para que se comparte el crédito. Porque, bueno, eran los 70, entonces... ¿O te has fijado la típica de libros escritos por dos personas y que tú te acordás solamente el primero? Sí. Y que de hecho es una lección aprendidísima para mí. Si algún día comparto un libro con alguien, pongo yo mi apellido primero, porque si no, el otro no sale. ¿Te acordáis del que acompañaba a Marx? Nadie se acuerda. Hegel. Engels. ¿Viste? Ni siquiera te lo sabes. Sí, pues Hegel era otro. Hegel era como, entre comillas, padre intelectual de Marx y la dialéctica. Sí, Hegel era dialéctica. Pero tiene un nombre muy parecido. En mi defensa tiene un nombre muy parecido. Pero ese es el punto, ¿cachai? O sea, si salís segundo en el libro, puede que nadie te acuerde de que tú lo hiciste. Sí. Pero bueno, es un caso bien curioso. Es la ingratitud de las masas. Muchas veces. Las masas. Porque también está el tema... o sea, tú esto lo puedes llevar a un caso más extremo de decir como, ok, ¿por qué le estamos dando todo el crédito a una persona por ser la fundadora? Porque, ¿qué pasa con el resto del equipo? Uno puede ponerse así. Bueno, yo creo que ahí también hay un punto que tocaste que es bien entretenido. O sea, la parte de la historia donde él cuenta que, a ver, él funda esta empresa, crea una cultura, están todos felices y de repente en la mitad de la nada dice, oye, ¿sabéis que tenemos que abaratar costos? Así que vamos a externalizar toda la fabricación de los productos y las vamos a tirar a China. Va a ser mucho más barato.
Y obvio que se pasó a llevar a toda la gente y le terminaron quemando la fábrica. Sí, eso Ese igual fue loco, ¿no? Lo encontré heavy que el sindicato y todos los como trabajadores hayan tomado la decisión de quemar la fábrica. Sí, lo encontré como bien violento, o sea... Tiene que haber habido un... Bueno, acá en esa parte del libro igual decían que había sido súper violento, lo había manejado muy mal, pero tiene que haber habido mucha más violencia de la que nos contaron. Es que se ponga así de feo. Sí, porque si tú estás enojado con un buen jefe porque tomó una decisión, ya puede estar sentido, pero no estáis como para quemarle la fábrica, ¿o sí? Sí, es que por eso es muy violento. Tiene que haber una teoría de conspiración de que... O sea, no creo eso. no creo que sea una conspiración. Yo creo que derechamente el gallo no nos lo cuentan acá en el libro, porque claramente el libro es a favor de él. Es un gallo Sí. que lo enaltece un poco, pero debe haber sido difícil trabajar con él. Es un gallo que te dejaba tirado 4 meses del año, que era súper como perfeccionista, que era muy tirado a sus ideas. Sí, o sea, ahí hay una mezcla bien rara, realmente, como, ¿no te parece? En el sentido de que tienes a alguien como lleva su idea, es perfeccionista, pero que también se va. Y no es un helicóptero constante. No es como Steve Jobs que estaba así encima. El micromanagement, sí. Que era micromanagement, que era estar encima. Acá es como, ok, te voy a decir qué hacer, pero también me voy. Y me voy a ir, te voy a dejar 4 meses, toma tú la empresa y yo vuelvo. Sí, como rara la mezcla. Sí, tenéis razón, porque ahora que no lo había pensado, pero es una característica muy distintiva. Sí, que también lo loco es pensar los años, como, oye, esto eran los 70, esto, nadie lo estaba haciendo, nadie estaba pensando como, sí, me voy a ir de vacaciones y te dejo la empresa. Yo creo que hasta el día de hoy yo no conozco mucha gente que toma la decisión de decir, oye, me voy a ir 4 meses de vacaciones, quédate tú con la empresa. Sí, tienes razón. Hasta el día de hoy no hay mucha de esa gente. Sí. Ahora, envidiable. Envidiable. Si no fueras un douchebag como él en algunas partes, igual me gustaría. O sea, imagínate esa vida. ¿Sabéis qué, Pedro? Tomé la decisión, me voy desde enero hasta abril a viajar por Asia. Nos vemos después. Quédate tú, hazte cargo de la empresa y a la vuelta me contáis. Hey. Sí. Hey. Espectacular en todo caso. Sí. ¿Cachai? Que ahí te quería hacer una pregunta. ¿Cómo, si tú fueras emprendedor y tuvieras una empresa de 50 personas, ¿cómo te tomarías las vacaciones? Porque eres el jefe, pues no tenéis que tomar la decisión tú, sino, o sea, no tenéis que tomarla en base a un calendario y tampoco tenéis como vacaciones asignadas, eres el jefe. Sí. Entonces, ¿cómo te las tomarías? Estoy pensando si me gustaría hacerlo cíclico, como, ok, gente, acá lo hacemos en febrero. Febrero es nuestro periodo de vacaciones, así que yo también me voy a tomar vacaciones. O prefiero hacerlo contracíclico porque me gusta viajar otros meses que no son como los típicos. Pero te iría ahí una sola vez larga. Es que creo que creo que... Porque esta es una pregunta que genuinamente tengo, que la estoy viviendo, digamos. Sí, es que por eso creo que con suficiente anticipación cualquier formato funciona. Y también lo importante para mí, y con esta pregunta, no es como cuándo tomo las vacaciones, sino que yo haya creado una empresa que es capaz de, en su mayoría, sobrevivir sin mí. En el sentido de que, por ejemplo, acá no voy a mencionar quién, pero me contaba que trabajaba con alguien que está como, básicamente esta persona es jefe de alguien más, y una de sus quejas constantes era como, yo empoderé a esta persona para que tome decisiones, pero esta persona es incapaz de tomar decisiones y todo el tiempo me está preguntando, a pesar de que tiene las facultades como el poder explícito por papel, no se atreve. Entonces, ahí yo pienso, claro, yo tengo que tener gente que trabaje conmigo que no solo yo la empodero para tomar decisiones en un sentido real, pero también en el sentido de liderazgo, de yo te empodero a ti para que tú realmente te creas el cuento y tomes decisiones de forma independiente cuando yo no esté. Cosa que
un poco lo que hablábamos en otros libros, de esta idea de yo pongo el norte, pero lo que pasa entre medio, tú ves cómo lo haces. Entonces creo que ahí se va mi preocupación con el tema de las vacaciones. Como, ¿creé un barco que se navega solo o no? Ya, pero vamos a la pregunta concreta. Suponiendo que lograste eso, ¿qué es mi caso? Por eso te lo estoy preguntando concretamente. A mí me pasa que hoy yo tengo la fortuna de que puedo elegir irme de las vacaciones cuando yo quiera, cuanto quiera, como quiera. Porque el barco continúa si yo no estoy. Entonces, ¿qué te detiene? No, pero la pregunta no es esa. No es que me detenga, es cómo lo hago. ¿Cuántos días tomarme? ¿Me tomo un mes? ¿No me tomo un mes? ¿Cómo lo haréis tú? Esa es la pregunta. Porque tampoco la idea es irse el 100% del tiempo. Creo que 2 veces 2 semanas estaría bien. ¿Eso harías tú? Sí, eso me suena como... siento que un mes de descanso en el año está bien y lo repartiría en 2 veces al año. Ya. Como para tener como trabajo, un break bueno, que ese es mi tema con el descanso. Quiero que sean suficientes semanas, puede que sean 2, puede que sean 3, pero quiero tener ese quiebre y después sigo otros 6, 5 meses, otro quiebre. Ya. Yo estoy experimentando con un formato nuevo, como que estoy experimentando con... me estoy tomando estas vacaciones un poquito más largas, una vez al año, donde voy a viajar, no sé, por ejemplo, este año me toca ir a Turquía, Egipto, Grecia y Jordania, eso es lo que queremos hacer ahora. Pero fuera de esos, que son los largos, que lamentablemente por la beca la Vale estoy medio como atrapado, que tiene que ser el mes que a ella le dan, pero fuera de eso estoy intentando pilotear como tomarme días sueltos, como en 2 semanas más viene un feriado que es un miércoles. Entonces dije, me voy a tomar el jueves y el viernes. Y voy a tener 5 días. A ver qué pasa, ¿no? Como para probar. Así que te voy contando cómo me va este espíritu, digamos. Sí. Ahí, y antes de volver al libro, pensando en tu experimento, tú también, ¿qué te gustaría hacer más si no tuvieras el tema de la beca de la Vale? Como, ¿qué te hace ilusión de, como, sabes qué? Así me gusta descansar y lo necesito cada tanto tiempo para descansar del trabajo del año. O sea, antes de la beca de la Vale, que le fijan ahora los periodos de vacaciones, lo que hacíamos que me gustaba viajar contracíclico. Yo viajaba abril o noviembre, que son los mejores meses para todos los que me ven en las redes sociales. Esos son los meses. Que son los mejores meses para viajar porque es más barato, la temperatura me gusta primavera, otoño, no me gusta estar caminando por una ciudad con 40 grados de calor o con menos 10. Entonces, me gustaba eso, pero caché que estaba haciendo el experimento mental de decir, ¿qué pasaría si me detengo más seguido? Y el otro día lo hablaba con la Vale, como he madurado mucho en aprender a valorar el descanso como parte del trayecto. Y que es algo que, bueno, este libro y este tipo, Tompkins, lo lleva al extremo y se tomaba 4 meses de vacaciones al año, lo cual encuentro maravilloso. Pero creo que yo antes no lo valoraba. Yo era muy parte de la como cultura del trabajólico. Sí. O sea, eso es lo que yo te reto. Constantemente. Que, no sé, siento que esas cosas que lo mencionamos harto, cuando parece que son importantes en la vida de las personas, pero no se hablan. Como que no está ese cuestionamiento. Que acá es donde quería volver al libro avanzando, ya a la parte 2, porque acá es donde aparece esta oportunidad de, oye, empieza a salirte de este mundo laboral y empiezan a aparecer como los primeros grandes proyectos de conservadurismo y conservación, no conservadurismo. Sí, está masticando como, esa palabra no me suena. Esa palabra no me suena. Pero igual, como decías, Loco no vendió su empresa por tanto como uno llegaría a pensar. No, pero sí lo vendió muchísimo, muy caro. Lo vendió por $300 millones de la época. Me confundí. Estás pensando en North Face. North Face la vendió cuando tenía 20 y tantos años a $50,000. Que en plata de hoy son como 300,000. Es plata, pero tampoco es una locura de plata.
Ok, pensé que ahí estaba el tema del ajuste. Pero en cambio, en el año Sí. 89 le vendió a Sí. su señora y un fondo de inversión su participación por $300 millones de la época. Sí. Que hoy son como 900 millones, como una locura. A ver, veámoslo rápido. Búscatelo ahí en cuánto serían 300 millones de dólares de 1989 a la fecha de hoy. Son 7.000 millones. Uf. Pero cáchate, $7 billion. Sería Sí. de los más millonarios del mundo. Por eso que se pudo comprar la Patagonia entera. Sí. Que acá hay un tema que me llama tanto la atención como la motivación de él como personaje. Como decir como, ok, literalmente tengo más plata de la que soy capaz de gastar en una vida. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué hago ahora que literalmente la plata no es una limitación? Y ahí es donde encuentro esa parte fascinante cuando uno se encuentra con estos personajes que dicen como, no, quiero dedicarme a un proyecto. Quiero dedicarme a un proyecto más grande. O sea, ¿tú cómo lo ves en tu vida en el sentido de decir como, ok, porque volvemos a la pregunta de qué lo motivaba intrínsecamente? Porque cuando llegas a ese punto como de libertad financiera, lo único que te queda es tu motivación intrínseca. De qué es lo que realmente quieres hacer. Sí, po. Y es loco porque es como muy contradictorio con toda la forma que hizo la fortuna. Po. Si tú lo pensáis, esta persona es una persona que se hizo multimillonaria a través de crear productos de moda relativamente rápida. Porque no era como la de Patagonia. Sprite es moda rápida, se cambia todas las temporadas. Por lo tanto, él se hizo multimillonario talando árboles. Sí. Y ahora dice, no, me equivoqué, en realidad tengo que hacer todo lo contrario, tengo que proteger los árboles. No había hecho esa conexión. Tienes razón ahí. Es muy loco porque en el fondo es una contradicción muy intrínseca en su ser y me llama la atención que nunca lo haya vivido antes. Porque tú podrías haberte hecho multimillonario en el mundo de los servicios sin afectar el medio ambiente, ¿cachai? Claro. No sé cómo no lo había pensado. Estoy en esos momentos donde mi cabeza está explotando. Las neuronas se están disparando y están haciendo las conexiones y es como... Ahora, tal vez puede haber sido una revelación tardía, porque también tenía una persona que tuvo vivencias que yo encuentro realmente envidiables. O sea, un gallo que podía juntarse a conversar con el Dalai Lama. Sí. Extraordinario. A ver, él nació en el 43, así que en el 89 tenía 40 y tantos años. O sea, está como en un punto como de inflexión para muchas personas, diría. En la crisis de los 40 estaba. Estaba en la crisis de los 40. En su Ferrari. La crisis de la mediana edad, un mito. Sí, un mito. Vayan a ver el libro que hicimos sobre eso. Sí. ¿Cuál era el de la Life is in the Transitions? Hablamos de eso, ¿no? O no, el de... Creo que en Life in the Transition, sí. Es que no sé si lo hablamos o lo mencionan en ese libro. Sí, en ese libro me acuerdo que sale, pero no sé si lo hablamos en el podcast. Sí, la crisis de la mediana edad, totalmente psicología pop inventada. De todas formas, chiquillos, si les gustaría saber más sobre ese tema, tenemos un podcast que se llama La vida de las transiciones, que pueden verlo y Pedro lo va a dejar en el link acá abajo. Sí. Pero bueno, volviendo a esta conversa. Sí, espera, que solo quiero, antes de, o sea, volviendo al libro, pero igual lo quería mencionar porque esta fue la cosa que más me dio risa. Cuando era como, que acá lo pusiste en el capítulo 7, bueno, como era millonario y era un activista, el gobierno de Reagan lo consideraba peligroso y lo empezó a espiar el FBI. Sí. Como... Qué notable, Qué ¿no? notable. Qué notable. Igual, piensa la vida de ese tipo. Un gallo que, cuando era joven, subió a un cerro y fundó una empresa gigante. Después, le bajó la crisis existencial y se fue a hablar con el Dalai Lama. Sí. Después, falsificó una visa para poder entrar a un país y lo logró. Después va y se empieza a comprar el sur del mundo. Después va y el FBI lo espía. Es como una película de ciencia ficción. Yo te he mandado esa rutina de comedia de un gallo que hace stand-up, pero lo hace con un títere. Tú ves el títere hablando nomás. ¿Ya? Y dice, ok, les voy a contar la vida de este escritor en 3 minutos. Y el escritor era, escribió For Whom the Bells Told, y se me está escapando el nombre,
pero un gallo que... Ernest Hemingway. Ernest Hemingway. Y el gallo tenía una vida tan loca que de verdad el tipo como paraba su rutina de comedias para decir, gente, no estoy inventando esto. El gallo era escritor de libros, estuvo en la Primera Guerra Mundial, casi se muere como 8 veces, se disparó en su propia pierna, perseguía barcos nazis con una bolsa de granadas y después pues, empezó a trabajar para la KGB. Y tú quedas como, ¿cómo hay gente que tiene vidas tan locas? Sí, hay gente que tiene vidas muy excéntricas. Muy, muy excéntricas. O sea, más allá de como lo que podamos decir como, ¿cuál es el éxito en la vida? Como, no, todas estas cosas son muy random. Igual me gustaría poder vivir un poco la parte, tal vez volviendo un poquito atrás, cuando él vivía en California y tenía la opción de que su casa se volvió como una especie de centro de reuniones de personas como intelectuales e interesantes. Me gustó esa parte de la historia, como que la encuentro muy imitable, ojalá. Esa parte sí. Como volverte el centro de atracción de gente inteligente, gente valiosa. Sí, o sea, ahí es donde yo pienso como proyectos que encuentro bonitos, como, no sé, hoy día están un poco medio desvirtuadas, pero cómo partieron las charlas TED, como acá en Chile tenemos el Día del Emprendimiento, que eso también partieron como conversaciones alrededor de asados que ahora son una de las ferias de emprendimiento más grandes del país. O sea, eso de generar una red alrededor tuyo y una red positiva como intelectual, lo encuentro como envidiable, sí, literalmente envidiable. Sí, de hecho siempre he pensado como, yo te he contado que me quiero mandar a hacer una casa, bueno, yo siempre he pensado que le quiero hacer espacios comunes muy cómodos para ser el centro de reunión de gente interesante. Sí. Como para invitar gente a la casa, que se armen conversaciones entretenidas, ser el punto de encuentro. Sí, o sea, y en parte no es difícil, o sea, me acuerdo una charla que nosotros dimos en una empresa, que ahora se me olvida el nombre, pero de las primeras cosas que hicimos. Sí, las primeras cosas que hicimos cuando recién estábamos partiendo el podcast, hicimos una charla y yo pienso como, oye, si tú tienes tu empresa, no te cuesta mucho decir, ¿sabes qué? Una vez a la semana o quizás o una vez cada 2 semanas, voy a invitar a alguien que dé charlas, para que haya una charla de cualquier temática que sea interesante. O sea, yo ahora, por temas de buscar trabajo, estoy bien metido en temas como de networking, pero voy a muchas charlas que hace el alumni de mi universidad. Y para hacer eso yo lo encuentro fascinante, como dice acá, sí, mi casa es este centro de encuentro intelectual. Sí, envidiable, totalmente envidiable. Sí, totalmente envidiable. Ahí, bueno, obviamente eso es la vida de él en Estados Unidos. Sí. Pero tal vez lo que es más llamativo es cuando llega a Chile. Sí. Y se vuelve como una especie de ermitaño en el sur de Chile y empieza a comprárselo todo. Se fue a Riñue. O sea, con eso lo digo todo. Imagínense un pueblo porquería, miniatura en el fin del planeta. Sí. Eso es, con 300 habitantes. Básicamente. Caché que el otro día hablaba con una persona, estaba almorzando con Ignacio, saludos por Ignacio. Fue en la noche, salimos a comer en la noche con Ignacio. Y él me contaba que tenía un amigo que se había pegado una vuelta en la vida muy parecida a la que estamos viendo acá y había tomado la decisión efectivamente de irse a vivir al sur de Chile y contaba que como que la vida tenía otro ritmo. Por ejemplo, que, no sé, pues él estaba ahí y decía, ya, hoy tenemos que hacer tal cosa. Y iba a buscar una herramienta a la casa del vecino que estaba a media hora. Llegaba, se sentaba con el vecino, conversaba media hora, se tomaban un tecito, claro. Y después le pedía la herramienta y le decía, no, es que yo no la tengo, la tiene otra persona. E iba de nuevo al vecino del vecino, que estaba 50 minutos más allá, llegaba. El vecino es el campo al lado. O sea, que son 50 metros más, o sea, 50 minutos más allá. Ya, llegaba, lo mismo, no, es que acá no está la herramienta. Y pasaba como toda la mañana yendo a buscar una herramienta. Y eso era su día. Entonces, es lo que igual que esas vidas igual existen. Y estamos tan acostumbrados como a esa vorágine, no sé, por lo menos los que vivimos acá en Santiago de Chile, que es como todo instantáneo, rápido, sí. En 5 minutos, cronometrado. Y eso de como, no, me voy a tomar toda la mañana para ir a buscar un maldito martillo, algo que tal vez me gustaría explorar alguna vez en la vida.
Sí. ¿Te caché que una vez me pasó que me leí la novela de Moby Dick? ¿Ya? La típica de Sí. las ballenas y no sé qué. Y en una parte del libro, el autor decía una cosa así como, es que una persona o un hombre no se hace adulto hasta que hace un viaje en barco largo. Claro. Y cuando lo escuché, algo me resonó así como visceralmente, cuando lo leí, y dije, oh, quiero hacer un viaje en barco largo. Y todavía lo tengo ahí como ya, bueno, y cuando leí este libro, y cuando el gallo contaba que se fue al sur de Chile y habló eso, y como, me pasó lo mismo, como, chuta, uno no se curte como hombre hasta que vive, no sé, 6 meses en la Patagonia. Como que Claro. algo me generó como una curiosidad intelectual alguna vez probar una cosa así. Claro. No sé si lo aguantaría, pero... Como, no es, como arrendar una casa por 6 meses y vivir la vida ya. O sea, mucha gente hoy en día puede hacerlo con el tema del teletrabajo. No es difícil. Sí. Pero sí, es loco también esa idea de... ¿Viste la película de... Creo que es todavía la persona más joven en dar la vuelta al mundo en barco? ¿Cuál? Se llama como Maiden's Voyage, una cosa así. ¿Ya? Pero una sueca y una niña que como a los 14 años, no me acuerdo el número, como, quiero dar la vuelta al mundo. Y de hecho, no sé cómo se entera el gobierno y demandan a la familia como al papá por negligente, ganan el juicio y después parte de su barco y da la vuelta por todo el mundo. Y lo logra. Y lo logra. O sea, Y se hace un documental, supongo. y hay un documental respecto a eso y es muy divertido. O sea, es notable, pero también hay cosas que son muy divertidas porque claramente ella es una adolescente. En un momento como que la están entrevistando y se cacha que la galla está como chata. Está como... ¿Por qué me está molestando acá? Como esa cara que tiene una persona de 14 años de verdad no quiero estar acá. Ahí está. Ahí está. No sé si quieres hablar del capítulo 10 cuando empieza a dividir Chile en dos. Bueno, eso fue la parte más polémica, que tal vez no se contaba tanto acá en el libro, pero había mucho resentimiento ante este gringo que se estaba comprando todo el sur de Chile y lo estaba, entre comillas, dividiendo en dos pedazos, el que estaba al norte de su fondo y el que estaba al sur de su fondo. Claro, porque empieza a formar un parque nacional gigante. Que hoy en día se llama Pumalín. Sí. Que tenemos que ir también. Eso me generó este libro. Quiero ir a ver estos lugares. Quiero como pisar ese parque. Nunca he ido. Acá es donde mi propia memoria me traiciona, porque yo he ido a muchos parques a lo largo de mi vida, pero todo fue yendo con mi papá como antes de los 20. Entonces de repente yo miro estos parques y es como, me suena, pero no sé si fui. Me suena que algún minuto estuve ahí. Claro. Estuve en uno que se quemó por un volcán y era muy loco porque tenías... ¿El Chaitén? No me acuerdo. Ya, bueno. Pero era muy loco porque el parque tenía esto donde tenías la parte que se había quemado, donde estaba como la ceniza, la tierra, las piedras, y al lado tenías un árbol perfecto. Ya. Y era muy, muy loco. Como ese contraste que, claro, después suelo volcánico, ultra fértil, después todo vuelve a crecer, pero verlo en su minuto de esto se quemó hace 2 años era loco. Es rara esa cuestión, ¿eh? Que también los otros días estaba viendo una película sobre bomberos, ¿Ya? pero bomberos que se dedicaban a apagar incendios forestales. Y si tú lo pensáis, en la gran mayoría de los casos, los incendios forestales son obra humana. Sí. Ya sea porque se les quedó una botella, o que se les quedó prendido un camping, o que intencionalmente lo prendieron. Sí. Pero hay pocas cosas fuera de un rayo o de una explosión volcánica que generan fuego en la naturaleza. Sí. Entonces es un problema muy moderno que se te quemen millones de hectáreas. Sí. De hecho, no me acuerdo dónde fue que vi la estadística que le daba mucho, mucho peso no quiero inventar el número, pero decía que un porcentaje más grande de lo que la mayoría de la gente piensa es que el incendio partió intencional. Y eso lo encuentro desquiciado. ¿Es mucho? Era un porcentaje grande. Por lo menos me acuerdo que el titular era como más de lo que piensas, los incendios son empezados de forma intencional. Qué terrible. Y es porque llega un pirómano y quema algo y claro, no creo que la intención sea quemar
Matar gente. Matar gente o quemar hectáreas en las decenas de miles, pero se les va de las manos. Se les va de las manos. No sé. Creo que este verano fue que hubo unos incendios en el sur de Chile y me acuerdo de haber visto un video de las personas que, porque el incendio iba al lado de la carretera y cruzaba de repente por la carretera, personas que se tuvieron que bajar del auto porque los autos no podían avanzar y el auto se quemaba. ¿Y se lo lleva? Se lo lleva el fuego. Sí, surge. Bueno, pero volviendo a las cosas más alegres, es interesante el cambio que se pega el gallo cuando empieza a comprarse la Patagonia completa y de repente dice, ¿sabes qué más? La quiero donar de vuelta. Y aquí me hizo mucho clic con lo que le pasa a muchos multimillonarios con su fortuna, lo que le está pasando a Bill Gates, a Warren Buffett, de, oye, gano tanta plata que es imposible que yo y 600 generaciones después de mí las gasten. Ok, voy a devolverla. Ahora, todo el pushback político que generó eso igual también me llamó harto la atención. Sí. Porque había un montón de personas que no querían recibir los parques. Era ridículo. Es que pasa un poco que también está el tema de, ok, te lo quiero entregar como parque. Tú dices, yo no quiero un parque, quiero poner una forestal, poner tala de árboles. Y es como, no, tiene que ser parque. Entonces, ahí entiendo un poco a veces ese conflicto que se da entre todo lo que es como el ecologismo y lo mismo que también después pasó con Patagonia sin represas, que dices como ya, la energía hidráulica con represas es de las más limpias del mundo, debería ser algo bueno, pero también como el proyecto en sí no era muy bueno porque no sé si tuviste cuál era como el gran problema. No sé tan en detalle cuál era el gran problema. El gran problema. Entiendo que estaban hundiendo un parque, o sea, un lugar que tenía una flora y fauna muy especial, pero más allá de eso. Sí, pero más allá de eso, habían temas como de ingeniería que no estaban bien pensados en el sentido de, oye, tú vas a poner una represa gigante muy lejos del consumo de esa energía. Y por un lado está el impacto medioambiental de poner a lo largo de todo Chile este cableado eléctrico, pero también está el tema de que se pierde electricidad en el camino. Ah, sí, no sabía. Sí, es un fenómeno físico. Entonces, si tú querías alimentar la minería con electricidad, tener la represa en la Patagonia era de locos. Ya. Entonces, no era realmente como una buena idea desde perspectiva ingenieril. Y también pasó de que se hacían muchas proyecciones como de consumo de electricidad que no se cumplieron porque la eficiencia eléctrica empezó a mejorar también. Entonces era como, ya no necesito, por decirlo, todos estos millones de voltios porque ahora tengo LEDs. Por dar un ejemplo de un aparato que es más eficiente energéticamente. A mí me gustaría ver, no sé si lo alcancemos a vivir en nuestras vidas, pero ver hacia dónde van las energías renovables en 50 años más. Si en verdad habremos sido capaces de sacar el carbón, el petróleo. Te voy a mandar Probablemente las cosas grandes como mover un buque, yo creo que todavía no, pero, sí. Pero cosas más domésticas como las casas que tengan paneles todas arriba puede ser, ¿no? Sí. Hay un archivo, un paper de The Economist que hablaba sobre que estábamos en un punto de inflexión en cuanto a energía solar, porque China producía tantos paneles solares que no se alcanzaban a instalar todos y eran tan baratos y tan eficientes que empezar a energizar la red eléctrica de un país con paneles solares ya estaba como un punto donde decías como, oye, económicamente esto parece ser la mejor opción. Ya. No, porque todas estas tecnologías necesitaban ser subvencionadas para que se hiciera investigación, para que mejoraran. Básicamente, y ahora ya llegamos a un punto donde están suficientemente baratas y eficientes como para que todas las tengan. Claro. Y también está el tema de que no lo tocaba el artículo, pero lo vi en otro libro que era sobre medio ambiente que decía como nadie habla del subsidio indirecto que reciben todas las empresas mineras o de carbón, porque claro, si es que ellos estuvieran pagando el precio real por la tierra,
sería más caro porque tienes que considerar todos los efectos secundarios, las externalidades negativas, todas esas cosas. Básicamente ahí habla de, señores, le estamos arrendando la tierra que es a la minería por menos plata de lo que deberían estar pagando. Tal vez deberíamos leer un libro que tengo allá, que no hemos leído, pero se llama ¿Cómo prevenir un desastre climático? De Bill Gates. No tengo idea. Veámoslo. Podríamos revisarlo. Yo te he dicho muchas veces que tienes que comprarte Saving Us. Sí, también tengo que comprarlo. Me falta ese libro. Bueno, y para ir cerrando el día de hoy, este interesante capítulo, ¿qué te pareció el fallecimiento de Tompkins? O sea, lo mencionamos un poco antes de empezar a grabar, que está muy bien escrito. Sí. Y creo que vale la pena mencionarlo ahora, de que este libro no solo está muy bien escrito, también está lleno de fotos. Entonces, creo que se hace muy, muy grato. Sí, se hace muy, muy grato. Y siento que te lo hace un poco como más real. Como, oye, esta fue una persona que efectivamente vivió y conoció al Dalai Lama. ¿Cacha que entiendo que estos libros te pongan unas cuantas fotos al medio por un tema de que probablemente es demasiado caro imprimirlo con más fotos? Pero me encantaría que estos libros fueran como con la foto junto con la parte del capítulo donde se habla de esa foto. Sí. Como que queden acá al medio. Me pasó lo mismo en el libro El Challenger, que es como lo mismo, como que está ahí al medio, los veis y súper entretenido, pero sería muy entretenido que estuvieran justo cuando... Sí, es como, gente, diséñeme mejor el libro, porque eso es un tema de diseño. Sí. Pero bueno, debe ser muy caro, ese debe ser el problema. Sí. Me acuerdo cuando vi de hecho me acuerdo cuando vi la noticia de la muerte acá de ¿Tompkins? De Tompkins, como... Yo no me acuerdo lo visto. Yo me acuerdo, pero se sentía muy lejano. Todavía se sentía muy, muy lejano por lo que hablábamos de que, oye, esta fue una persona que mucho de como su actividad e incluso sus polémicas fueron cuando nosotros estábamos en el colegio todavía. Sí, éramos muy chicos. Éramos muy chicos como para estar conectados a las discusiones políticas del país. Entonces, este libro me ayudó un poco como para de verdad darle más peso. No sé si... ¿A ti qué te provocó esta parte? A mí me gustó mucho... A ver, la parte del libro donde el gallo fallece me emocionó. Cuando lo estábamos leyendo, como que me quedé como que se me pararon los pelos, como que hablaban una parte donde iba la señora a intentar despedirse de él en el hospital y no alcanzaba a llegar, o este como amigo que iba con él y lo intentó rescatar en el kayak y no pudo. ¡Oh, qué heavy! Como estos gallos eran unos expertos en esto y cometieron un error técnico, porque es un error técnico, ¿no? Y no se ahogaron, pero se murieron de hipotermia. Sí. ¡Ay, qué heavy! Sí, o sea, también tenía 70 años. Qué bueno en todo caso que se haya muerto de la forma que la amaba, pero más allá de eso, qué terrible, moriste de hipotermia. Sí, no, yo no romantizo mucho eso de, no, murió de la forma que amaba, era como, sí, pero murió de forma horrible. Sí. Es como decir como, no sé, el tipo que amaba a los osos y que lo mató un oso, es como, murió donde hacía lo que amaba. Es como, sí, pero te mató, te desgarró un oso, te hizo pedazos. Sí. Eso debe haber sido muy doloroso. Sí, no, lo encuentro nefasto. Pero me gusta que acá el libro después un poco te habla de su legado, como que a todo lo que es la ruta de los parques de la Patagonia. Cosa que también tengo ganas de ir a ver gracias a este libro, como sí. Que me generó una necesidad que no tenía. Sí, sí, que tiene eso de, pucha, fue trágico, pero siento que es de esas cosas donde digo, ¿sabes qué? Independiente de tantas cosas, de cómo él era como persona, como lo que hablamos, de cómo era como papá, cómo era como jefe o persona de negocio, creo que logró tener un legado bonito, como todo lo que son esos parques y que la gente ahora puede visitar y puede apreciar. O sea, a mí me encanta el turismo, ¿cómo se llama? Turismo aventura, me encanta ir a la naturaleza, a estos parques. He tenido el privilegio de ir a varios en Chile, varios en Argentina,
Y de verdad, hay un romance ahí. Hay un Sí. romance espectacular que me encanta que podamos apreciar. Qué bueno que existan personas en el mundo que se dieron cuenta que había que conservar los árboles y no talarlos todos. Sí. No, y, Tengan árboles falsos, chiquillos. no, o eso que de hecho ahora se está dando mucho de que mi prima está trabajando en proyectos de reforestación y hoy en día también se entiende que no puedes ir y plantar cualquier árbol, es planta árboles nativos. Entonces tú tienes que tener un vivero donde, entre comillas, como que cultives árboles y lo que es que empiezas a juntar semillas y semillas o árboles chicos que después vas a plantar y es un proceso de reforestación muy grande lo que se está haciendo en varias partes y es bonito. Sí, muy bueno. Y a la vez muy terrible, porque eso a mí me gustó este libro, que el gallo contaba que se había comprado una avioneta y miraba por arriba los parques y veía lo que hacían las forestales que nadie estaba viendo Claro. y le sacaba fotos Sí. y lo hacía popular. Y fue como, yo en verdad no había visto, y me puse en Google como las fotos y es realmente brutal lo que consumen esas cuestiones. Sí, o sea, no era el foco del libro, pero si te quieres meter a hablar de como deforestación espantosa, todo lo que está pasando en el Amazonas es asqueroso. Sí, es increíble. Ah. Bueno, es depresivo, es depresivo eso. pero para terminar una nota más alta, qué rico que existan personas que hayan pivoteado desde el mundo de los negocios a algo que va a ayudar al planeta de largo plazo. Sí. Como que haya una ruta de parques nacionales y que se conserven. Sí. Y que nosotros vivamos en ese mundo. Sí. O en ese país. Sí. Como que eso me gusta harto. Sí. ¿Qué nota le pondrías a este libro en nuestra calificación? Fíjate que a nivel de escritura es un libro ágil, es entretenido, está bien escrito, me quedé súper metido. Es un libro que he regalado. Lo he regalado 2 veces. ¿Ya? De respecto de él como individuo, tengo sus pros y sus contras, sí. Pero entretenida historia él. Y es un libro muy bueno. A mí me gustaría, para mí se queda en la biblioteca, no lo voy a revisitar prontamente. Sí. Pero, por ejemplo, voy a hacer un video de YouTube de esto, estamos en este podcast, lo he regalado. Es un libro como que de conversación entretenida. ¿Te gustaría leer otro libro del mismo autor? Sí, feliz. De hecho, no sé si tiene otro. O sea, es que creo que ese es un buen parámetro para recomendar la escritura de una persona como este que hace una biografía. Sí, yo también concuerdo. Siento que me hubiera gustado que me moviera más, como que me apasionara más el libro. No sé por qué no... pensé que iba a tocar más fibra. Ya. Pero fuera de eso no tengo de qué quejarme, más allá de que mis expectativas eran más altas. Estaba bueno, estaba entretenido, me gustó. Bueno, chiquillos, si es que les gustó este episodio y quieren seguir sabiendo sobre qué estamos haciendo, los dejamos invitados a meterse a elementalpodcast.cl. Muchas gracias a todos los que nos siguen en todas las redes sociales, en todas las redes de YouTube, en todos lados. Y si les gustó este episodio y son de aquellos lectores y seguidores fieles que nos ven hace muchos años, les tenemos que pedir un favor. Por favor, déjennos un emoji de un arbolito. Yo creo que ese es el árbol emoji. Y montaña, porque pedimos hace poco árbol y hace poco montaña. Sí. Árbol y montaña en los comentarios donde sea que hayan visto esto, y eso nos va a demostrar que ustedes llegaron hasta este punto del video. No hay emoji de las Torres del Paine. Falta eso, sí. Como que no hay emoji. No les cuesta nada hacer emojis de monumentos, porque hay de la Torre Eiffel, pero de cosas naturales, estaría bueno. ¿Puede ser? Gente que hace emojis, róbenme la idea. Nos vemos la próxima semana. Adiós.